La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En el proceso de la vida aquí en la tierra nos encontramos con muchos retos, como hemos dicho en varias ocasiones y como sabemos todos. Y muchas veces hay algo que yo considero importante que nosotros debemos analizar. Y es que cuando nosotros tenemos estas batallas y luchas espirituales que llegan a todo ser humano, porque a todo el mundo nos llega, nos enfrentamos en el dilema de que le pedimos al Señor que Dios obre en nuestra vida, que Dios se glorifique, porque esa es nuestra confianza, que Dios obra. El creador del universo está pendiente a este mundo, y especialmente cuando clamamos a Él, cuando le servimos a Dios y clamamos a Él, Él está dispuesto a escucharnos. Y Él oye nuestra oración. Pero sucede que a veces nuestra fe se tambalea en algunos momentos, por diferentes circunstancias que vienen, son parte de esa batalla, de esa lucha espiritual. Y el enemigo de las almas también utiliza estos momentos para lanzarnos dardos de fuego a la mente, porque como hemos dicho, como enseña la palabra, la mente es el lugar favorito, podemos decirlo de esa forma, que el enemigo tiene para tratar de afectarnos en nuestra vida, porque él no puede hacer otra cosa, porque la Biblia enseña que cuando nosotros servimos a Dios estamos en el territorio de Dios y el enemigo no puede entrar al territorio de Dios. Y nosotros, dice la Biblia, que tenemos un cerco alrededor nuestro que el enemigo no puede atravesar, porque tenemos esa protección divina, a menos que Dios se lo permita por alguna razón, y si lo permite es para obrar para bien de nuestra vida. Pero el diablo no puede tocarnos, y hay que entender eso. Y hay creyentes que no entienden eso, pero tú tienes que entenderlo. Eso es lo que enseña la Biblia. Y no es lo que tú sientas, es lo que dice la Biblia. Porque alguna gente viven por los sentimientos. Según lo que ellos sienten, cómo se sienten, ellos piensan y determinan que así es la vida en ellos, y eso no es así. Las promesas de Dios no son por lo que tú sientas, es por lo que Dios dice, porque los sentimientos son una actitud humana de nuestro cuerpo. Los sentimientos varían, ¿no? Pero la palabra de Dios permanece para siempre, y cuando vivimos por fe, la Biblia dice, por fe andamos, no por la vista, y la vista es otro sentimiento. No podemos dejarnos llevar por los sentimientos humanos, porque como digo y repito, los sentimientos humanos son para vivir en esta tierra físicamente, pero tenemos una vida espiritual también, y en la vida espiritual actúa la fe, no los sentimientos. Entonces, no importa que no lo sintamos, hay un cerco alrededor de nosotros que Dios ha establecido, y lo dice la palabra, y el enemigo no puede entrar. Pero, como dije, la única táctica entonces que usa el diablo es lanzar a nuestra mente dardos de fuego, que lo dice la Biblia, ¿no? No ignoramos las maquinaciones del enemigo en nuestras vidas. Y entonces ahí es que nosotros tenemos que trabajar. Más que nada, nosotros tenemos que trabajar con nuestra mente. Porque Dios nos ha dado, la Biblia lo dice, la mente de Cristo. Pero tenemos que poner a funcionar la mente de Cristo. Y tenemos que desechar los pensamientos que no agradan a Dios y pensar los pensamientos que le agradan a Dios, porque la Biblia dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pero la Biblia dice, todo lo puro, lo amable, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Las promesas de Dios son las que deben de estar en nuestra mente. Meditar en la palabra, que es un ejercicio espiritual que la Biblia enseña que debemos nosotros tener. Ok, entonces, cuando nosotros entonces entendemos esto, y es importante que tú lo entiendas, que la batalla más grande es la mente, entonces tú te preparas y estás alerta. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos, que tú estés alerta a esos pensamientos que lanza el enemigo para que no te dejes confundir del enemigo y entonces caigas en la trampa del enemigo, ¿no?
Porque el enemigo lanza esos pensamientos para que tú pierdas la fe en el Señor, para que desconfíes de Dios, o para que actúes en contra de la voluntad de Dios, ¿ok? Esa es la forma de Satanás, del enemigo, hablar a través de los pensamientos negativos. A veces usa personas también, ¿verdad? Pero básicamente lanza esos ataques. Por eso la Biblia dice que tenemos que tener el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Y ese es un ejercicio espiritual que nosotros tenemos que tener. Y tenemos que hacer eso. Y eso nadie lo va a hacer por nosotros, ni tampoco Dios. Porque hay gente que cree que Dios lo va a hacer todo. No, Dios no lo va a hacer todo. Dios nos entrega a nosotros las armas y dice, úsalas, yo te las doy. Porque no somos robots y no somos un juego electrónico que Él nos controla. No, Dios no nos controla. Él pone en nosotros los elementos, la armadura, los medios para que nosotros los utilicemos, pero tú tienes que utilizarlos, tienes que hacer tu parte. Dios hace la suya, Él ha hecho su parte, pero ahora tenemos que hacerla nosotros. Y una de las cosas es que tú puedas discernir los pensamientos que vengan a tu mente y no permitir que el enemigo tome control de tu mente. Y cuando nosotros entendemos esto, discernimos que no todos los pensamientos que vienen a nosotros es porque nosotros lo imaginamos, que también el enemigo trae esos pensamientos. Entonces analizamos, y hay que analizar los pensamientos que tenemos en nuestra mente. Y darnos cuenta cuando el enemigo está trayendo un pensamiento. A veces trae primeramente el pensamiento de la duda, pone en duda la palabra de Dios, las promesas de Dios que nos ha dado. Y entonces, cuando él ve la reacción de nosotros, por ejemplo, a veces reaccionamos cuando viene el primer. Estas son tácticas de guerra, hermano. Pero como somos guerreros de Dios, tenemos que aprender estas tácticas de guerra. Porque así es que funciona el enemigo. Entonces, el enemigo trae primeramente un pensamiento para poner en duda la palabra de Dios, para crear en nosotros desconfianza, para que no confiemos en la promesa de Dios. Entonces, cuando nosotros captamos ese pensamiento y correspondemos a ese ataque, el enemigo se da cuenta porque nos desanimamos y hasta a veces verbalizamos lo que pensamos, que es otro error. A veces tenemos que tener cuidado con lo que nosotros decimos, porque el enemigo no es omnisciente, él no sabe lo que nosotros sentimos, pero cuando nosotros verbalizamos algo, ahí él descubre cómo nosotros estamos pensando. Y a veces hablamos, la gente dice, yo no hablo solo, todo el mundo habla solo. Hablar solo es pensar en voz alta. Pero cuando tú pienses, tienes que tener cuidado cuando vayas a hablar, porque si tú correspondes a ese ataque inicial del enemigo que pone desconfianza, por ejemplo, que el enemigo te dice, Dios no te escucha, y tú dices, verdad, Dios no me escucha, ahí entonces estás verbalizando y el enemigo sabe que dio en el clavo, dio en el centro, ¿no? Dio en el centro su dardo. Entonces viene a traer el otro pensamiento y sigue atacando en tu mente. Entonces tú tienes que tener cuidado con lo que viene a tu mente y no verbalizarlo y no reaccionar. Entonces hay que contrarrestar esos pensamientos negativos. De la única forma que nosotros podemos contrarrestar los pensamientos negativos del enemigo son con los pensamientos de Dios. Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. La Biblia lo dice. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, porque Jesús fue tentado por el diablo, imagínate hasta Jesús mismo, que estaba en el desierto, el diablo le lanzó 3 dardos. 3 dardos, y no solamente le lanzó esos 3 dardos, usó hasta la Biblia. Porque a veces el diablo, cuando le conviene, usa hasta la Biblia, ¿no? Y le citó hasta versos de la Biblia a Jesús. Pero fueron versos amañados, como se dice, ¿no? Como alguna gente dice. Trucados, como dicen en algunos otros países, ¿no? Fueron versículos torcidos para cambiar la palabra, como lo hizo con Adán y Eva, ¿no? Pero como Jesús sabía, él era la palabra, Jesús no cuestionó al diablo, ni se puso a discutir con el diablo. No. Jesús simplemente sacó la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y le citó 3 versos de la Biblia, contrarrestando ese argumento que trajo el diablo. Y esa es una enseñanza para nosotros. Eso está ahí para nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando vienen estos ataques del enemigo a tu mente,
Tú tienes que sacar la espada del Espíritu y contrastar, no discutir con el diablo, no hablar con él, no, al diablo no se puede no se puede ni perder el tiempo con el diablo hablando, no, hay que sacar la espada del Espíritu, pum, y cortarlo para rápido, no se puede estar discutiendo, darle paso, no, Jesús mandaba callar a los demonios, cállate, vamos, para afuera. Porque al diablo no puede estar discutiendo uno con él, simplemente saca la palabra y pum, y lo tumba ya. Y entonces el Señor utilizó la palabra de Dios. Por eso es que hay que leer la Biblia, por eso hay que memorizarla, por eso es que nosotros memorizamos versículos de la Biblia, ¿no? Porque cuando tú tienes esos versos que memorizamos, esos versos están guardados en tu corazón. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Y dice, en mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Es otro verso de la Biblia. Entonces, cuando tú metes esa palabra en tu corazón, está ahí guardada. Cuando el enemigo trae esos ataques, tú la sacas, porque la tienes ahí. Y en vez de estar hablando argumentos, tú sacas la palabra y contrarresta. Esta es estrategia de guerra para guerreros de Dios. Porque tú tienes que cuidarte, porque para poder producir para Dios, para poder bendecir a otros, tú tienes que estar tú protegido. Porque si no estás protegido, obviamente no puedes ayudar a otros. Es como cuando vamos en los aviones, ¿verdad? Que ahí la persona que está explicando sobre la seguridad le dice a las mamás que tienen bebés, primero póngase usted la mascarilla y luego se la pone al bebé. Porque si no se la pone a ella y falta el oxígeno, se mueren los dos. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios quiere primero que tú te protejas, que tú seas un guerrero bien armado con toda la armadura para poder ayudar a otros. Y entonces, tú primero tienes que cuidarte. Entonces, estas son estrategias de guerra para que tú te cuides, seas un obrero eficaz, un guerrero eficaz de Dios, para entonces poder hacer la obra que Dios quiere con otros. Pero primero tienes que tener tú esa fortaleza. Y por eso estamos explicando esto, ¿no? Entonces, tienes que proteger tu mente, proteger tu corazón, no permitir que los pensamientos negativos del enemigo traten de invadir tu mente. ¿Por qué? Porque sería entonces un golpe del enemigo para neutralizarte, ¿ok? Entonces, tenemos que discernir los pensamientos que vienen a nuestra mente. Y todo pensamiento que vaya en contra de la palabra de Dios hay que desecharlo, hay que quitarlo, ¿ok? Y como dije, el enemigo primero trae dudas. Dios no te ama, Dios no te quiere, Dios no está contigo, Dios no contesta tus peticiones, las promesas que Dios te hizo no se cumplen, se está tardando eso, ¿y qué pasa? Porque Dios no te ayuda en este problema, etcétera. Y el diablo viene primero a atacar eso, para atacar la fe. Es lo primero que el enemigo ataca, la fe, ¿ok? Para tambalear la fe. Y luego entonces lanza ataques para uno actuar en contra de los principios de Dios. Pero primero ataca a eso, a la incredulidad. Entonces, tenemos que contrarrestar al enemigo. Y una de las cosas que vemos que el enemigo ataca es conforme a eso mismo, conforme al cumplimiento de las promesas que nos ha dado, ¿ok? Y casualmente el verso que estamos memorizando en esta semana, que lo anotamos en estas tarjetitas para memorizarlo, y lo leemos muchas veces para que así se quede en nuestro corazón, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23:19. Y es importante, y por eso quisimos traer este versículo, porque debemos memorizarnos este versículo. Debemos tenerlo ahí en el cofre de nuestro corazón, como yo digo. Tenemos que tenerlo ahí, porque el enemigo va a venir muchas veces a cuestionar las promesas que Dios nos ha dado. Entonces, cuando venga, entonces le sacamos este texto, de decirle, espérate, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, Él habló y no ejecutará, Dios lo va a hacer. Así que, tranquilos, diablo, Él lo va a hacer. Y hay otro versículo que quiero compartir con ustedes, que se encuentra en Lucas, que fue cuando el Señor habló a Juan, al papá de Juan el Bautista, debo decir, cuando el Señor le habló acerca del nacimiento de Juan el Bautista, que él
puso en duda la palabra de Dios, porque, bueno, era un reto grande, ¿no? El ángel se le aparece a él siendo un anciano, su esposa era una anciana también, y nunca habían tenido hijos, y ahora el ángel le dice que va a tener un hijo, habiendo sido ella estéril, y un anciano, pues humanamente actúa esa duda, ¿no? Esa incredulidad. Pero ¿cómo es posible que yo, siendo un anciano y mi esposa una anciana, y además ella ha sido estéril, cómo ahora va a tener un hijo? Y pone en duda la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces el Señor le habla, y mira lo que dice en el capítulo 1, en el versículo 20. Dice, el ángel le está hablando y le dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y yo quiero recalcar esa última frase de lo que el ángel le dijo. Estas palabras, dice, que se cumplirán, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces, sucede que cuando a veces Dios nos ha hablado algo que va a ocurrir, una promesa que Dios nos ha dado, el enemigo entonces empieza a cuestionar eso porque no se ha cumplido la palabra que Dios nos ha dado. Y entonces entra a tratar de poner esa duda en nuestro corazón, ¿no? Y entonces empieza a cuestionar que Dios te dijo eso, pero no se ha cumplido la palabra. Pero tenemos que entender que, como dice aquí la Biblia, hay un tiempo. Se cumplirá a su debido tiempo la palabra del Señor, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, Él habló y no ejecutará. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y para completar todo esto, tengo otro versículo muy importante en el libro de Ezequiel, capítulo 12, en el versículo 25. Y mira lo que dice allí la palabra de Dios. Dice, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y ahí está el complemento perfecto de esta palabra, de esta enseñanza. Mira qué tremendo. Dios dice, yo hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablare. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré la palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló y no hará. Él dijo y no ejecutará. Todo se cumplirá a su debido tiempo. Y ahí vemos el complemento de estas tres enseñanzas, de estas tres palabras, que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Y te invito para que las memorices, las tres, y las tengas en tu corazón. Porque cuando el enemigo venga a decirte, ven acá, Dios te habló algo y no se ha cumplido, ¿qué pasa? Porque va a venir. Nosotros somos muy desesperados, la verdad, nosotros queremos las cosas rápido, más esta generación. Esta generación es la generación de que todo está rápido, estamos acostumbrados. Yo me recuerdo una vez, vino un misionero de otro país a mi país, y estuvo como 2 meses, algo así, no me recuerdo exactamente, 2 o 3 meses. Y cuando terminó y ya se iba, y yo le dije, ¿qué es lo más que te ha impresionado del país? Y él dijo, este es el país de los botoncitos. Y yo dije, un momento, ¿cómo que de los botoncitos? Explícame eso, porque puede que me estés ofendiendo. ¿Cómo de los botoncitos? Y él dijo, sí, de los botoncitos, porque aquí todos lo resuelven con un botoncito.
van a encender la televisión, desde el asiento, ¡pum!, un botoncito y prenden la televisión, cambian de canal, van a hacer café, ¡pip, pip, pip!, botoncitos en el microondas y ahí hacen ya la comida, el café, todo es botoncito. Van a entrar a su garaje, en el auto, prenden un botoncito, se abre la puerta del garaje, todo es botoncito, las puertas se abren con botones. Este es el país de los botoncitos, decía él. Y yo me reía. Y a veces nosotros quizás estamos acostumbrados a los botoncitos y queremos que todo sea rápido, ¿no? Que todo tiene que estar todo listo en 5 minutos, en 10 minutos, porque tengo prisa, estamos corre. Y creemos que con Dios también tiene que ser así. Entonces le decimos, Señor, necesito que tú me contestes esta petición, pero esto es para rápido, ya. Un botoncito, aprieto el botoncito y ya está. Y a veces hay momentos en que sí, Dios contesta inmediatamente. Pero a veces no es así. Dios no es un Dios de botoncitos. Porque a veces hay propósitos y a veces hay circunstancias que Dios tiene que estar bregando, actuando, moviendo situaciones para cumplir su propósito. O nosotros mismos necesitamos mejorar algunas cosas o cumplir unas cosas para que veamos entonces el cumplimiento profético de lo que Dios nos habló. No es que Dios lo va a hacer todo, Dios lo promete y ya, y eso es, yo me quedo aquí sentado en casa viendo televisión o descansando y ya, Dios va a hacerlo todo y yo me levanto a recibirlo todo. Hay gente que piensa que esto es así. No, esto no es así. Hay una parte que Dios promete y Dios hace y no hay que decirle a Dios ni que haga la parte de Él, porque Él sabe lo que tiene que hacer. Ahora hay una parte que tú tienes que hacer, que yo tengo que hacer y ahí es donde fallamos. Entonces, Dios siempre va a cumplir su propósito en nosotros, siempre y cuando nosotros hagamos nuestra parte. Entonces, no podemos desesperarnos. Si tú estás haciendo lo correcto, y ese es el punto, haz lo que Dios te ha mandado que tú hagas. Haz eso y ármate de paciencia. La palabra de Dios lo enseña. Que Dios nos ha dado los frutos del Espíritu. Uno de los frutos del Espíritu es la paciencia, ¿ok? Nosotros tenemos paciencia. Hay gente que me ha dicho, hermano, pastor, ora por mí, que yo no tengo paciencia para bregar con estos muchachos. No tengo paciencia. Ahora, para que Dios me dé paciencia. Y yo digo, no ores por paciencia. Porque cuando tú oras por algo que Dios te dio, le estás diciendo a Dios, necesito que tú me ayudes a fortalecer esto. Y si tú le dices, Dios, dame paciencia, Él va a entender que tú lo que necesitas es fortalecer la paciencia y te va a mandar más pruebas. La prueba de la fe produce paciencia. No le pida a Dios paciencia. Tú tienes paciencia, utilízala. Eso es el punto. Y cuando el diablo quiere ponerte impaciencia, tú dile la palabra, se cumplirá a su debido tiempo. Cítale Lucas. La palabra de Dios se cumplirá a su debido tiempo, tranquilo. Yo voy a hacer mi parte y ese es el punto. Tú haz lo que tienes que hacer, haz tu parte y deja a Dios que haga su parte. Deja a Dios que mueva las situaciones que tenga que actuar, que mover, pero tú cumple tu parte y descansa en el Señor. Hay gente que vive una vida de desesperación en Dios. No puedes vivir así porque eso es incredulidad. Eso es falta de fe, de confianza. Cuando tú confías en Dios, no estás desesperado. Simplemente tú entiendes que Dios está haciendo su parte. Pero si Él creó el universo, Él creó todo. Si Él creó todo y tú estás en la voluntad de Dios, estás en el camino, el Señor te dice, anda por aquí. Tú estás andando por ahí. Estás andando haciendo lo que es correcto, lo que el Señor dijo. Si no estás haciendo eso, entonces vuelve al camino porque eso es parte de que se tarde el proceso, de que se tarde la promesa. Tú tienes que actuar tu parte, haz tu parte. Pero si tú estás haciendo tu parte, lo mejor que tú puedes, ¿verdad? Confiando en el Señor, obviamente, no somos perfectos, no, pero en la medida que nosotros podamos hacer lo mejor que nosotros podamos, haz tu parte. Dios va a hacer su parte a su debido tiempo. A su debido tiempo se cumplirá esa palabra. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Entonces, cuando el enemigo trate de robarte esa paz, traerte ansiedad, preocupación, desesperación, tú tranquilo. Discierne que es el enemigo, repréndelo en el nombre de Jesús y tú andas en esa paciencia de Dios, en esa confianza plena para que veas la gloria de Dios.
sabiendo que Dios cumplirá su propósito a su debido tiempo, que Él va a obrar. Tú lo que tienes que hacer tu parte y descansar en Dios, porque eso es fe, eso es confianza plena en el Señor. Yo haré mi parte y Dios va a hacer la suya. Y cuando el diablo venga a meter, a lanzar esos ataques del enemigo, esos dardos, tú le dices, no. A su tiempo se cumplirá, porque yo hablaré y se cumplirá la palabra que yo dijere, dijo el Señor. ¿Ok? Así que tú tranquilo, yo voy a seguir adelante, enfocado en lo que Dios quiere que yo haga. Y eso es un acto de fe. Eso se llama fe en el Señor. Confianza plena, descansar en Él para que el enemigo no te robe la fe, porque si logras robarte la fe, entra en incredulidad y todo lo que no es de fe es pecado, dice la Biblia. Y si pedimos algo, tenemos que pedirlo con fe, no dudando nada, porque el que duda no recibe cosa alguna del Señor, lo dice Santiago, capítulo 1. Está ahí claro. Entonces, tú tienes que confiar y demostrarle a Dios, yo confío en ti, yo plenamente confío en ti, yo sé que tú has de obrar, yo estoy haciendo lo correcto, a su debido tiempo se cumplirá la palabra de Dios, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y como dice en Ezequiel, yo cumpliré la palabra en tu tiempo, en tu vida. Pues si Dios te la dio para tu vida, te la va a cumplir en tu vida. Porque Dios sabe y nuestra vida está en las manos del Señor. Me gusta esa palabra, repito, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Esta es una casa rebelde. ¿Por qué? Dudaron de la palabra de Dios. Tú no seas casa rebelde. Tú sé un creyente que confía plenamente en tu Dios y descansa. Descansa. No permita que el diablo te ponga ansiedad, preocupación, duda. No, jamás. Confía, deleítate en el Señor, disfruta la vida cristiana, disfruta sirviendo al Señor. La vida cristiana hay que disfrutarla. Disfruta haciendo lo que estás haciendo. Disfruta los milagros que hacen. A veces nosotros nos enfocamos en ver una cosa, un milagro allá, y Dios está haciendo milagros. Poco a poco va poniendo las cosas en su camino y nosotros no estamos disfrutando esas movidas de Dios. Disfruta cada movidita de Dios hasta el cumplimiento pleno. Disfruta la vida, disfruta eso. Cuando tú disfrutas eso, entonces tú vas a disfrutar también lo otro. Pero no vivas ofuscado buscando allá cuando diariamente Dios obra en nosotros. Dile, como decía el salmista, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, Señor, para que yo pueda ver las maravillas de tu ley, que son nuevas cada mañana, para yo ver cómo tú estás obrando en esto, para yo gozarme en cada movida. Cuando hay un equipo que está en los deportes, pues, por ejemplo, de baloncesto, yo jugué baloncesto y soccer y cada movida, cada punto que echamos el equipo, lo disfrutábamos porque cada punto nos va acercando a ganar el juego y cada juego nos va a ayudar a ganar el campeonato. Y así es esto. Perdóneme que use la ilustración, pero podemos decirlo así. Cada milagrito que Dios hace, perdone que diga milagrito, sino cada milagro pequeñito en ese recorrido es un punto. Vamos a disfrutar cada punto que echamos. Vamos a disfrutar cada partido que ganemos para ganar el campeonato final. Vamos a disfrutar la vida cristiana viendo la gloria de Dios, confiando que a su debido tiempo Dios cumplirá su propósito en nuestra vida. Y esa actitud de fe va a hacer que tú te pongas en los rieles de Dios para Dios obrar. A veces hay personas que no están recibiendo porque le falta eso. Y eso, incredulidad, está impidiendo que Dios ejecute el milagro en tu vida. Así que recibe esta palabra para gloria de Dios. Si no has aceptado a Cristo, recíbelo. Si estás descarriado, reconcíliate. Y si estás débil, afírmate en el Señor. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.